Hola, os voy a presentar la actividad sobre el medidor de velocidad. En esta ocasión os enseñaré primero cómo he hecho el montaje, qué piezas he escogido, qué sensores, actuadores y después veremos cómo funciona exactamente. Este es el montaje que hemos preparado para el medidor de velocidad. Hemos utilizado distintos componentes del Zoom Kit de Arduino, un potenciómetro, un servo de rotación continua y un sensor de infrarrojos. Hemos hecho una estructura en la que se va a colocar un disco girando en el servo, de manera que el sensor de infrarrojos pueda detectar cuántas vueltas da ese disco. Para ello, el disco tiene franjas blancas y negras. Lo hemos dividido en 8 sectores negros. De manera que el sensor de infrarrojos va a ir detectando el cambio de negro a blanco y contando el número de cambios en un determinado tiempo, sabremos la velocidad angular de la rueda. Colocando la rueda, el sensor irá detectando los cambios. La distancia a la que se ha colocado el sensor de la rueda se ha calibrado previamente para saber que está detectando los cambios. Sabemos que para calibrarla tenemos detrás una luz de LED que va detectando blanco o negro, nos indica si está en blanco o en negro, y con un destornillador de estrella podemos calibrar la distancia a la que queremos que se detecte. Igualmente el servo se ha ajustado para que en la posición de parado, es decir, cuando se le indica un giro de 90, esté quieto. Se puede hacer con un destornillador en la parte de arriba. Bien, pues con nuestra rueda colocada vamos a ver cómo funciona. Tengo que apagar la luz porque si no el sensor de infrarrojos ante una luz tan fuerte como la que tenemos ahora mismo no va a detectar el blanco. Previamente he cargado el programa en la placa, con lo cual con enchufarla ya va a funcionar. La rueda gira y si se aprecia, el sensor de infrarrojos está haciendo los blancos contra las distintas franjas de la rueda. El potenciómetro regula la velocidad. Hemos mapeado el intervalo de medida del potenciómetro de 0 a 1023 para que vaya de 90 a 180, de manera que el 0 le haga parar y el 1023 le coloque a velocidad máxima. Como veis, le voy acercando a 0 y cada vez va más despacio, hasta que logramos pararlo. Pues así es como funciona. Vamos a ver cómo mide la velocidad. Para saber la velocidad, calculándola como hemos dicho, la vamos a sacar por el puerto serie al ordenador. Vamos a ello. Este es el programa en BitBlock. Lo primero que nos encontramos son las librerías que tenemos que importar para manejar por un lado el servo y por otro lado el puerto serie. A continuación tenemos las variables globales que se utilizarán tanto en el bucle principal como en distintas funciones del sistema. Por un lado el servo de rotación continua y por otro el sensor de infrarrojos. La que realmente se va a usar es esta de la interrupción. Utilizaremos interrupciones para poder contar en todo momento todos los blancos que realiza el sensor de infrarrojos contra la rueda, independientemente del punto en el que se encuentre el bucle principal. Como tenemos conectado nuestro sensor de infrarrojos en el pin digital número 2, la interrupción la tendremos en el 0. Por otro lado, creamos el puerto serie con una configuración de velocidad de 9600. Seguimos adelante. Lo siguiente que nos encontramos es, por un lado, el potenciómetro, la medida del potenciómetro y por otro lado, una de sensor IR. Esta del sensor IR, que sería el de infrarrojos, no se ha utilizado en el programa final,
pero la he dejado en el programa para que veáis cómo se ha hecho la calibración inicial de todo el sistema. Vale. La del potenciómetro se va a utilizar para no enviar cambios de velocidad a la rueda innecesarios, es decir, el bucle principal va a estar leyendo en todo momento el valor que nos da el potenciómetro, pero solo cuando detecte un cambio le enviará la modificación de velocidad al servo. Haremos esto guardándonos en esta variable la posición del potenciómetro y comparándola con cada medida dentro del bucle principal. A continuación lo vamos a ver. Esta variable la utilizamos para controlar la traza. Mientras hemos depurado el programa, queremos ver mucha traza por el puerto serie, pero cuando ya funciona todo correctamente no queremos que se vea. Si cada vez que vamos a pintar traza, primero ponemos la condición de que estemos en situación de debug, pues no pintará. Perdón, la pintará. Lo siguiente que tenemos para controlar es el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para medir la velocidad angular cada 10 segundos? Definimos un intervalo de tiempo de 10.000 milisegundos y por otro lado el tiempo del sistema. Lo que va a hacer el programa es ir midiendo el tiempo transcurrido desde el inicio y cada vez que pasen 10 segundos calculará la velocidad angular en esos 10 segundos y la sacará por el puerto serie. Esta variable que vemos aquí va a controlar el número de blancos que realiza el sensor de infrarrojos contra la rueda blanca y negra. Esta variable se utilizará, como veremos a continuación, en la función de interrupción. Tenemos por aquí una función que va a calcular la velocidad en radianes por segundo. Dándole un determinado número de blancos, devolverá la velocidad en radianes. Teniendo en cuenta que hemos dividido nuestra rueda en 8 sectores negros, una vuelta supondría 8 lecturas, 8 blancos del sensor IR. La velocidad angular vendrá dada por el número de vueltas multiplicado por 2pi, partido por el tiempo transcurrido. En este caso el número de vueltas, dado que hay 8 sectores, sería el número de blancos partido por 8. Aquí vemos la multiplicación por 2pi, dado que una vuelta son 2pi radianes, y dividimos por el tiempo transcurrido en segundos. Aquí es donde vemos, por ejemplo, la traza, el control de traza. Lo siguiente que vamos a ver es la función de setup, que se ejecuta solo una vez al iniciar el programa, y la función que cuenta el número de blancos que ha realizado el sensor de infrarrojos. Empezamos por el setup. El setup lo primero que hará será en la variable global de tiempo fijar el tiempo de inicio. Configuramos nuestro servo, nuestro potenciómetro y la interrupción al pin digital del sensor de infrarrojos. En esta interrupción definimos el pin, la función a realizar cada vez que ocurra la condición de la interrupción y la condición, que es rising, es decir, llamaremos a la función contar blancos cada vez que el sensor de infrarrojos pase de 0 a 1. De inicio hacemos que el servo gire a velocidad máxima y fijamos como medida del potenciómetro la que en ese momento se recoja del sensor. Bien, a continuación vemos esta función de contar blancos para las interrupciones. Como veis, lo único que hace es ir sumando una unidad a la variable pin, que nos va a contar, por tanto, el número de blancos que ha hecho el sensor. Vamos ya al bucle principal. En cada iteración del bucle principal, lo primero que vamos a controlar es la posición del del potenciómetro. Si la posición del potenciómetro ha cambiado, traducimos la medida del potenciómetro a un ángulo entre 90 y 180 y se lo pasamos al servo. Lo que hacemos también es actualizar
la posición del potenciómetro, de esa variable global con la que vamos a poder ir controlando los cambios del potenciómetro. Lo siguiente que vamos a hacer en el bucle principal es controlar el tiempo transcurrido mediante la variable tiempo. Recordamos que habíamos tomado un tiempo de inicio. Lo que hacemos aquí es tomar el tiempo en este momento de la iteración, y si el tiempo transcurrido entre este momento y la medida anterior de tiempo es mayor o igual que el intervalo de medida, que nuestros 10 segundos, calculamos la velocidad. De nuevo, hay cierta traza de control para la depuración, y aquí vemos el cálculo de la velocidad. Le pasamos el número de blancos realizados a la función radianes por segundo y nos va a devolver la velocidad. Realmente ping es una variable global, no habría que pasársela a la función. Pero bueno, así hemos probado una función que tenga parámetros de entrada y de salida. Lo siguiente que hacemos es actualizar la variable tiempo, de manera que el origen para tomar la referencia de tiempo y saber si han transcurrido 10 segundos es el momento actual, y a partir de ahí empieza a medir otra vez. Lo siguiente que hacemos también es actualizar la variable global de número de blancos, para que se reinicie el contador para el siguiente intervalo de tiempo de velocidad media. Y este es nuestro programa. Vamos a ver cómo funciona. Ya lo tenemos conectado a la placa y vamos a ver el puerto serie que nos está dando. En este momento la rueda está parada, con lo cual nos debería decir que la velocidad es 0. Vamos a esperar un poco. Aquí lo tenemos. Bueno, este 3 que estamos viendo se debe a que cada vez que escribe se mueve un poquito la rueda, cada vez que escribe por el puerto serie, con lo cual nos está detectando una mínima velocidad. Vamos a arrancar el servo con el potenciómetro. Si veis, ahora mismo en el último intervalo ha hecho 48 blancos y por tanto la velocidad media en radianes por segundo es 3,77. En el siguiente intervalo ha detectado 79, la velocidad media es 6,20. Si no tocamos el potenciómetro, como voy a hacer ahora, veréis que la velocidad se estabiliza. Si ahora aumento la velocidad, aumentará el número de lecturas y por tanto la velocidad media. Y aquí es donde os enseño el caso extraño de mi sensor de infrarrojos. Cuanta mayor es la velocidad de la rueda, menos blancos hace, aparentemente, pero sin embargo es al revés. El sensor de infrarrojos es como si perdiera precisión en la medida de blancos que realiza cuanto más despacio va la rueda. Con lo cual nuestra medida es fiable, por desgracia, solo cuando la velocidad de la rueda es elevada. Es decir, ahora mismo el 41 blancos por cada 10 segundos es el número verdaderamente aproximado y no los 72. Si la bajo un poquito, veréis que baja un poco la velocidad. Ahí está. Pero si la bajo mucho, inexplicablemente
me hace más blancos el sensor IR. Espero que mi profesor me lo pueda explicar en el foro. Pues este ha sido el desarrollo de mi práctica. Como veis, el potenciómetro es capaz de controlar la velocidad de la rueda, el sensor IR, mediante interrupciones, mide el número de blancos, pero no sé por qué cuando la velocidad es baja me hace más blancos. Por más que he calibrado, he cambiado el número de franjas en la rueda, sigue teniendo el mismo comportamiento. La siguiente prueba que haré será hacer la misma rueda, pero con huecos y un sensor IR al otro lado. Creo que así la medirá bien, pero eso no serían los componentes solicitados en la práctica. Colgaré mi mensaje en el foro. Nos vemos.